Continuando con nuestro programa de podcast de psicología de la seguridad y salud en el trabajo, en esta oportunidad tenemos un invitado especial, un invitado también de lujo que nos acompaña desde el país de México, ¿no? Nuestro estimado Manuel Pando, que el día de hoy nos va a comentar un poco o una de sus especialidades que él viene desarrollando, él viene investigando, él viene aplicando en diversas empresas. Es acerca de este tema muy relevante que nos va a aportar a nosotros como psicólogos en el campo ocupacional o de la seguridad en el trabajo, ¿no? Es acerca de la salud mental positiva en las organizaciones. Estimado Manuel, buenos días, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar ser parte de estas entrevistas de aprendizaje para toda la comunidad de Latinoamérica de esta especialidad. Pues buenos días para ti también, Jair, y para toda tu audiencia, para todos la mayoría de la audiencia supongo serán colegas, entonces para todos nuestros colegas, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto siempre que hay oportunidad de tratar de difundir, de dar a conocer un poco más sobre cuestiones de salud ocupacional, me encontrarás dispuesto. Muy bien, qué genial conocer a profesionales también vinculados a este tema del altruismo, de la difusión del aprendizaje. Qué bueno, la verdad. Y justamente el día de hoy nos reúne para poder conocer y aprender desde su punto de vista, desde su experiencia, estimado doctor Manuel, ¿no? ¿De qué trata de pronto este enfoque de la salud mental positiva en las organizaciones? Cuéntenos un poquito, contextualícenos acerca de esta perspectiva temática. Ya, mira, es un tema que nos llamó la atención y lo digo en plural, no como por hablar de mí en plural, sino porque éramos varios compañeros en aquella época y después han sido otros y hemos seguido caminando con esta idea en cuanto a que había un interés muy marcado siempre por la parte negativa de las cosas, pero pocas veces se hacían estudios y se trabajaba con las cosas positivas. Claro, te estoy hablando de hace muchos años, ¿sí? El concepto nuestro de salud y enfermedad mental es por allá por el 82. O sea, además ya van a empezar a hacer cuentas con la edad que yo tengo, pero bueno, este, por aquellos años empezamos a trabajar con esto. En aquel tiempo incluso más metidos con un enfoque de salud pública que de salud ocupacional, por aquellos años. El problema que veíamos era que había muchos estudios sobre cuestiones negativas, sí, y muy pocos sobre cuestiones positivas. Y por ponerte un ejemplo tonto, uno podía ver una gran cantidad de estudios, de métodos, de cosas, de cómo hacer que los niños no reprueben matemáticas. Y entonces una cantidad inmensa de estudios sobre la reprobación de matemáticas. Pero cuando veías cómo un niño llegaba a ser exitoso en matemáticas, no había estudios, sí. Y era una solución más fácil, ¿no? Era, bueno, si yo tengo el método para que salga bien, pues todo lo mal no saldrá exactamente mal, ¿sí? Una de mis filósofas favoritas a nivel mundial, Mafalda una vez va con un señor, un viejito, que tiene una tienda donde hace llaves. Y Mafalda le dice, ¿hace usted todo tipo de llaves? Sí, mi niña, la que tú quieras. Cualquiera que le pida. Sí, mi niña, la que tú me pidas. Y Mafalda estira la mano y le dice, deme la llave de la felicidad. Y el viejito voltea, sonríe, y le dice, dame el modelo. Viejito astuto, dice Mafalda. Claro, si tenemos el modelo para hacerlo bien, simplemente es repetir eso. En la salud ocupacional, y en este caso especial, en la salud mental ocupacional, puede ocurrir una cosa similar. ¿Cuál es el modelo para hacer un sistema de trabajo saludable? Y entonces no tendré que estarme preocupando de quitar tantos problemas, de atender tantas cosas negativas, etcétera, etcétera. No quiero decir que esto resuelve todo lo negativo y ya se acabó. No. Vamos a seguir teniendo que trabajar también con lo malo. Pero el trabajar con la parte buena, el hacer esos modelos, el tener el modelo de la llave de la felicidad, como pedía el viejito a Mafalda, sería estupendo, ¿sí? Nosotros en aquel entonces empezamos con un
pequeño modelo de salud mental, que no sé si podemos ahorita poner un cuadrito aquí que se vea. Sí. Este es uno de los cuadritos con los que empezamos allá en aquellos años, sí, donde nuestro interés principal era ver que la salud es una cosa y la enfermedad es otra. La Correcto. salud no es el opuesto de la enfermedad, no es la línea contraria, no es un opuesto dialéctico, no, 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 no. Son dos fenómenos totalmente diferentes. Lo había dicho la OMS desde hacía muchísimos años, cuando nos decía que la salud es el completo bienestar biopsicosocial, pero la frase termina diciendo, y no solo la ausencia de enfermedad. Claro, uno platicaba con la gente común y le decías, oye, si no estás enfermo, ¿qué estás? Pues, sano. Y si no estás sano, enfermo. Entonces parecía que nada más había dos cajones, o estaba en el cajón de sano, o estaba en el de enfermo. Y entonces eso que me decía la OMS, de que la salud no es la ausencia de enfermedad, no parecía tener mucha lógica. Había que desarrollarlo más. O sea, era muy claro, se entiende lo que quería la OMS, pero había que desarrollarlo más. Nosotros hicimos este pequeño esfuerzo, como verán, no es una gran cosa. Empezamos por decir, bueno, la enfermedad por un lado, la salud por el otro. Cuando hay enfermedad, como el tema de enfermedad no nos interesaba tanto en ese momento, hicimos una definición demasiado simplista y dijimos, bueno, vamos a decir que hay enfermedad cuando existe la presencia de signos y síntomas suficientes para clasificar en una psicopatología de acuerdo al DSM-4 en aquellos años. Sí, hoy sería el DSM-5. Y bueno, ¿y qué sería la no enfermedad? Pues sería la ausencia de estos signos y síntomas para clasificar en una psicopatología. Pero el que yo no tenga los síntomas y síntomas para clasificar en una psicopatología no hace que esté sano. No quiere decir que yo tenga salud mental. Quiere decir que no tengo enfermedad. Y aquí empezábamos entonces a construir más cajones. Aquí teníamos el cajón de los que tienen enfermedad mental. Aquí tenemos el de los que no tienen enfermedad mental. Y luego nos vamos para el lado de la salud. La salud mental sería el desarrollo de una serie de condiciones, de potenciales que tiene el ser humano como ser social. Esto es importante. Nosotros siempre considerábamos al ser humano como un ser social. El ser humano nunca ha existido en lo individual, siempre desde los cavernícolas, sí, somos seres sociales, siempre hemos estado en grupo y así ha sido la vida del ser humano. Entonces, contemplar el ser humano individual y entrar en aquellas discusiones de que el ser humano individual es bueno, es un santo y no sé qué, y es la sociedad la que lo corrompe, es romper al ser humano en lo que no es. El ser humano es social necesariamente. Y dentro de ese ser social hay una serie de potencialidades a desarrollar. Potencialidades que nos hacen sentir bien, que nos dan el bienestar, ¿sí? El estar bien. Y esas potencialidades hay que desarrollarlas. Entre ellas teníamos algunos ejemplos. La creatividad como un desarrollo de salud mental, la autoestima, una autoestima adecuada, una conciencia social, la capacidad de trabajar en grupo, contar con un proyecto de vida, tener la capacidad de dar afecto, tener la capacidad de recibir afecto y una larga lista de etcéteras. Todas estas son condiciones indicadores de salud mental. Entonces, ¿quién tiene salud mental? Pues la persona que va teniendo estas situaciones, ¿sí? Entonces ahí teníamos todos estos que serían indicadores de salud mental. ¿Por qué son de salud? Porque no tiene nada que ver con la enfermedad. A ver, si yo tengo poca creatividad, ¿qué psicopatología tengo? Ninguna. La poca creatividad no es un indicador de enfermedad, es un indicador de salud. Entonces puede ser que si tengo poca creatividad, mi autoestima está muy pobre, no tengo conciencia social, etcétera, etcétera, pues mi salud mental no esté muy bien desarrollada. Eso no quiere decir que yo tenga alguna psicopatología o alguna enfermedad. Esta es salud, nada más. Entonces, este tipo de cosas se desarrollan en nuestra vida y en nuestra sociedad o se dejan de desarrollar en nuestra vida y en nuestra sociedad, ¿sí? No es nada raro
que a un niño se le impida desarrollar su creatividad, porque cuando empieza a hacer algo muy creativo en la casa, los papás lo regañan, porque si en la escuela la profesora está pidiendo que repitan las tablas de multiplicar y él crea un escrito sobre tablas de multiplicar, igual lo van a castigar por estar siendo creativo. Y si uno está en la empresa y está viendo ahí unos apuros porque no sale la producción y va uno con el jefe y le dice, oiga, patrón, yo creo que usted cállese, usted aquí no está para creer, póngase a trabajar que no está saliendo la producción. O sea, esa manera de evitar que estos indicadores de salud mental positiva, como la creatividad, se desarrollen, es parte de la no salud. El primer paso es la enajenación. Enajenar, como lo indica la palabra, significa el detentar lo que es de otro y no permitirle que lo desarrolle o lo use. En términos legales, a veces, si yo tengo un taller de torno, de lo que sea, y vienen y me enajenan los bienes, ¿quiere decir que ese torno ya no es mío, que me lo quitaron? No, legalmente el torno sigue siendo tuyo. Ah, bueno, entonces me voy a poner a trabajar. No, no lo puedes usar porque está legalmente enajenado. Es decir, te pertenece. Claro, la creatividad es mía. Nadie me abre el cerebro y saca de ahí la creatividad y me la quita. Ahí está conmigo. Pero las condiciones sociales, familiares, laborales, me impiden desarrollarla. Ahí se está produciendo la enajenación, una cosa mía que no se puede desarrollar. Y cuando algo propio del ser humano social no es desarrollable, generalmente se sustituye por un elemento que no es naturalmente propio del ser humano social. Entonces, si yo no puedo crear, si yo no puedo inventar cosas, pues seguramente me voy a volver un obediente sin pensar. Lo que usted me diga, sí, señor, y lo que esto hago. Y entonces aparece el fenómeno de alienación. Y aquí se han de acordar de una película que se volvió muy famosa, ya viejita, pero todo el mundo la conoce, Alien. Alien significa extraño o extranjero. Y el convertirse en un alien, en un extraño o extranjero, significa convertirse en algo que no es verdaderamente humano en términos del humano como ser social. ¿Sí? Y entonces yo empiezo a obedecer sin pensar, sin cuestionar, sin analizar, sin criticar. Eso no es propio del ser humano. Mi salud mental está perdiéndose. No tengo ninguna psicopatología, pero se está perdiendo la salud mental a través de un fenómeno de enajenación y alienación. Hay unos libros, varios, hechos de posteriores a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchos psicólogos norteamericanos e ingleses principalmente estaban interesados en cómo las personas habían podido llegar a esos niveles de criminalidad que se llegó en el nazismo. Matar gente, matar judíos, matar niños, matar solo porque te lo decían. Y entonces fueron a buscar qué psicopatologías tenían todos estos nazis. Para sorpresa de ellos, estos nazis no tenían ninguna psicopatología de las que se tenían clasificadas en aquel momento. Pero en otras palabras, al final nos acaban diciendo que lo que ellos tenían era una enajenación y una alienación. Yo podía convertirme en algo extraño a un ser humano. Yo podía ir a un campo de exterminio y empezar a matar en línea un judío tras otro, niños, mujeres, ancianos, no me importa, y meterlos al crematorio y todo, y al terminar mi turno laboral, me iba a mi casa, jugaba con mis niños, se trepaban en mí, jugaban al caballito, amaba a mi esposa, todos nos queríamos mucho. ¿Cómo era posible eso? Y bueno, el descubrimiento era ese, no es una psicopatología, es un problema de ausencia de salud mental.
porque no tienen algunos de estos indicadores que están enajenados y alienados. Esto pasa también en el trabajo, ¿sí? Donde pues, muchos de estos indicadores, claro, si yo voy a una empresa y le digo, mira, permíteme hacer un programa de salud mental con tus trabajadores, voy a hacer que se vuelvan creativos, que tengan mucha conciencia social, que se sepan agrupar, trabajar juntos y luchar por un proyecto de vida personal. No, no, estás loco. Tú lo que quieres es hacer una revolución aquí, ¿verdad? No, 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 no. Mis trabajadores deben de no tener patologías. No quiero que sean neuróticos, ni psicóticos, ni nada. ¿Sí? Salvo los jefes que deben ser medio paranoicos, todos los demás no deben de tener ninguna psicopatología. Pero enajenaditos y alienados están muy bien. Su preocupación principal debe ser quién va a ganar el siguiente concurso de canto en la televisión, o a quién van a poner en la selección de fútbol del país y a quién no. Esas deben ser las preocupaciones de mis trabajadores. No quieras que se estén preocupando de la conciencia social y la grupalidad. No, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que se quiere en una empresa normalmente de las nuestras? Trabajadores no enfermos, pero igualmente no sanos, que no hayan desarrollado sus indicadores de salud mental, pero que tampoco tengan psicopatologías que les impidan ser productivos. Y ese es el sistema con el que se empieza a trabajar, ¿sí? Desde aquí les empiezo a marcar la diferencia con otro modelo que aparece después, que es el de psicología positiva. Ese es un modelo totalmente diferente, no tengo nada en contra de él, pero es una cosa totalmente distinta, ¿sí? Porque el modelo que ustedes están viendo aquí con nosotros ahorita tiene mucho que ver con lo que te hace el medio ambiente. Ya decíamos, la familia que no le deja al niño desarrollar su creatividad, el patrón que le dice, tú cállate y no opines, tú ponte a trabajar, aquí para opinar estamos los jefes, etcétera, etcétera. Esas condiciones del medio ambiente son importantísimas, mientras que el modelo de psicología positiva coloca la mayor relevancia, claro, no absoluta, pero no sé, un 80, 90% de la relevancia está en el individuo. Sí, yo me despierto optimista, me despierto con ganas, salgo a trabajar y ya está. Sí. Esto, bueno, en cuestión ya medio de caricatura, pero es un compañero amigo mío que me lo comentaba, un amigo ecuatoriano, un día platicando, le digo, es que eso no puede ser. Y dice, claro que sí, depende de ti. Mira, si tú en la mañana ya estás listo para irte a trabajar, bien contento, y llegas, tomas una taza de café, la primera del día, y se chorrea y te mancha la corbata. Bueno, es que tú te puedes quedar frustrado, traumado, enojado, molesto todo el día por la mancha en la corbata. O puedes decir, no, yo voy a seguir adelante contento, sí, no me importa traer esa mancha ahí. O es más, me voy a quitar la corbata, yo hoy voy a andar sin corbata y lo soluciono. Le digo, sí, claro, cuando hablamos de una mancha en la corbata, te doy toda la razón. Pero si tú me hablas de un trabajador que le dicen que ese día lo están corriendo de la empresa, que ya no lo quieren más, y que se encuentra al llegar a su casa con un hijo enfermo, y que ahora dime que ese señor es una cuestión de actitud nada más decir, no, pero yo quiero estar feliz, y aunque me hayan despedido de mi empresa, y aunque mi hijo esté enfermo gravemente y no tengo para la medicina ni nada, yo voy a decidir seguir estando feliz. Yo creo que eso no es tan así. Y específicamente en este asunto de la salud y de la enfermedad mental en los trabajadores, una de las cosas que tiene mucho efecto, ¿sí? Son los llamados factores de riesgo psicosocial. Esto básicamente todos los conocemos, todos hemos oído hablar de ellos. Hay diferentes modelos de factores psicosociales, diferentes formas. Hay cosas que han aportado cosas muy interesantes, modelos como, no sé, Karasek, pues sí, Karasek y Toerel, cuando hacen la segunda versión, sí, que nos habla de cómo las exigencias, sí, van a afectar a un trabajador,
pero no lo afectan igual si tiene más control o menos control, ¿sí? La demanda y el control, por sí solos, separados, tienen un efecto. Pero cuando combinas esos dos factores psicosociales, el efecto puede ser diferente. Y si le metes un tercero, como era el apoyo social, ya la revoltura de estos empieza a dar resultados muy distintos. Eso es muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, en la gran mayoría de las escalas de evaluación de factores psicosociales, los vamos evaluando como quien dice uno por uno, a menos que sea la escala de Karasek o la de Siegrist. Todos los demás, no, la escala evalúa uno por uno. A ver, si ya se nos demostró que al revolver dos ya no es lo mismo que uno, ¿por qué nuestras escalas no toman eso en cuenta? Bueno, pues porque tampoco tomamos en cuenta un montón de cosas, ¿no? Y entonces hay modelos de factores psicosociales así. ¿Qué tiene de malo el modelo de psicosociales de Karasek o el de Siegfried o el de Baker? Que solo nos hablan de dos o tres factores, ¿sí? ¿Y qué está pasando con el resto de los factores? ¿Dónde están? ¿Qué papel están jugando? Porque si yo voy a hacer el diagnóstico de una empresa con la escala de Siegfried, voy a tener el diagnóstico de dos factores. Y yo les aseguro que en la empresa hay más de dos. Entonces tenemos que hacer otro tipo de acercamientos. Claro, no solo va a haber dos, puede haber 300 o puede haber más, porque existe una gran cantidad de factores psicosociales. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Porque no puedo medirlos todos. Bueno, yo lo aprendí de un señor que daba una plática de factores de agentes químicos. De químicos yo no sé nada. Quizás lo único que sé es lo que le oí en esa conferencia al señor. Y él hablaba de que en ese momento, no sé si esto era verdad o no, había más de 700 agentes químicos que se usaban en la industria y podían ser dañinos a la salud. Y yo me quedé impresionado. Dije, 700, ¿y quién mide 700? Claro, si tú le dices ahí, levante la mano la empresa que está midiendo 700 agentes químicos, nadie levanta la mano. Ok, a ver, entonces, no sé, Yair, ¿tú no estás midiendo 700? No, no, yo no mido 700 en mi empresa. Entonces, ¿cuántos mides? Pues yo creo que medimos como unos 5. ¿Pero cuáles? Ah, pues mido los que tenemos en la empresa. Y ahí empieza la lógica, claro, porque como había un presidente de un ayuntamiento acá en mi tierra que decía una frase, el que tenga perro, que lo amarre, y el que no, no. El que tenga el factor psicosocial, que lo mida, y el que no, no. Yo necesito medir los factores psicosociales que existen en mi empresa. Entonces, antes de meter una escala, el diagnóstico tiene que empezar por una parte más cualitativa. Platica con los informantes clave de la empresa. Platica con los trabajadores. Charla con ellos, que te digan qué pasa en la empresa, qué se siente. No, es que aquí tenemos una bola de jefes que son todos unos malditos. Ok, me está hablando de un problema de liderazgo. O no, es que aquí nunca sales a la hora, porque yo debo salir a las 4, pero luego me tengo que quedar hasta las 6. Y cuando ya me fui, me están hablando por teléfono. Perfecto, me está hablando de sobrecarga, me está hablando de dificultades de desconexión. Pero esos son los factores que existen, sí. Otros no, y entonces tendré que medir esos que me han narrado. Y déjala otra de una vez ya. Y de esos factores psicosociales, todos tienen la posibilidad de portar, bueno, no todos, casi todos tienen la posibilidad de portarse de una manera negativa para la persona o de una manera positiva, ¿sí? Porque a nosotros nos dicen factor psicosocial de riesgo, liderazgo, ¿no es cierto? El liderazgo no es un riesgo, el mal liderazgo es un riesgo, porque el buen liderazgo no es un riesgo. Y entonces, el modelo que manejamos en la organización donde estoy yo, que se llama Pienso en Latinoamérica, implica que hay factores psicosociales que son de riesgo. Esos siempre, vengan como vengan, van a poder producir un daño. Hay factores psicosociales que producirán un bienestar necesariamente. Serán eugenésicos. Y finalmente, la gran mayoría de los factores psicosociales serán de riesgo o eugenésicos dependiendo de cómo se presenten. Vemos el ejemplo en la pantalla.
Un factor psicosocial de riesgo, violencia psicológica en el trabajo. Ese factor va a ser de riesgo siempre. La violencia siempre va a causar problemas y daños. No hay manera de que la violencia funcione bien. ¿Sí? Poquita violencia, no más tantita. Pues es que el jefe anda de malas, aguántale. No, 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 ¿qué? ¿Yo por qué voy a aguantar violencias? Imagínense que fuera violencia física. Un pellizco cada semana, aguántense, el hombre es poquito. ¿Sí? Calzón chino cada mes. No, no, pues hay que aguantarse. No, la violencia no hay que aguantarse nada. Y toda la violencia es negativa. Entonces, todo el factor psicosocial violencia siempre va a crear daños. Nos puede crear estrés, nos puede crear burnout, nos puede crear una depresión. Hemos sabido casos de suicidio por acoso psicológico, etcétera. No hay manera de que la violencia genere cosas buenas. En cambio, un factor eugenésico, tomar en cuenta la participación de los trabajadores, escuchar su opinión, eso siempre va a ser bueno. No quiere decir que le vas a hacer caso necesariamente, ¿sí? Y bueno, habrá temas en los que no tiene por qué opinar el trabajador. ¿En qué bolsa de acciones de la economía va a ir a jugar las acciones de la empresa? No, no, bueno, eso no. Ahí no necesito mucha opinión del trabajador, ¿no? Pero ¿cómo vamos a organizar el trabajo? ¿Cómo vamos a llevar a cabo la carga? ¿En qué momento vamos a mover? Hasta cómo vamos a acomodar las sillas. Porque hay empresas donde ni eso le preguntan al trabajador. ¿Tiene un escritorio? Y nunca le preguntaron si quiere que dé hacia la ventana o si lo quiere tener en contra de la ventana. No, ni eso. Sí. Bueno, tomar en cuenta la participación de los trabajadores siempre va a ser bueno. Y ese factor que se conocerá como eugenésico va a generar efectos positivos. Va a generar una buena autoestima en el trabajador, le va a generar un work engagement alto, le va a generar un locus de control interno, va a generar una serie de indicadores positivos de salud mental. Entonces ya tenemos aquí un elemento muy importante. La salud mental positiva o la psicopatología no depende de que yo decida. Si yo tengo un trastorno del sueño, no es de que yo me levante en la mañana y decida que ya no voy a tener el trastorno. Imagínense si fuera así, no tendríamos ningún compañero con un tic. Todos los que tienen un tic en la cara, pues hoy me despierto y digo, ya no voy a tener tic y el tic se va. No, no es así. Los factores externos, en este caso psicosociales, si estamos dentro de la empresa, van a poder desarrollar cosas negativas o cosas positivas. Pero como les decía que la mayoría de los factores psicosociales pueden ser positivos o negativos, dependiendo de cómo se manifiesten, nosotros les dimos un nombre malísimo, aquí sí me disculpo por nuestra falta de creatividad, y les pusimos factores psicosociales bipolares. Debería llevar otro nombre, pero les juro que en ese momento no, el cerebro no funcionaba y nos quedamos con ese nombre de factores psicosociales bipolares. Y entonces podemos hablar, carga de trabajo. ¿La carga de trabajo es un factor psicosocial de riesgo? Porque yo lo veo en todas las escalas. Pues permítanme decirles, pero no. Depende cómo se presente. Porque si la carga de trabajo se presenta como sobrecarga de trabajo o se presenta como subcarga de trabajo, ok, va a ser negativo y va a ir a crear problemas. Nos va a crear el estrés, nos va a crear la fatiga, nos va a crear trastornos, etcétera, etcétera. Pero si la carga de trabajo se maneja a un nivel adecuado, y antes de que alguien diga, sí, pero ¿cuánto es adecuado? A ver, una carga de trabajo adecuada tiene que ver primero con el contenido, tiene que ser algo atractivo, algo que llame la atención, y después con la cantidad. Tiene que ser una cantidad y una dificultad que me obliga a hacer un cierto esfuerzo, pero que me permita lograrlo. Y entonces me deje la satisfacción de que mi esfuerzo valió la pena. En muchísimas empresas ponen una tasa de producción que nunca van a llegar. Es que hay que llegar al 100%. Y ellos saben que no. Y los mismos jefes y todo el mundo está contentos con que hayan llegado al 85%. Sí, pero generaste un sentido de no logro
en los trabajadores. Cuando yo marco cuánto es una carga de trabajo, tiene que ser una carga de trabajo que sea alcanzable con un relativo esfuerzo saludable por parte del trabajador. Y entonces cuando yo pongo una carga de trabajo adecuada, lo que voy a generar es de nuevo indicadores positivos. Una buena autoestima, una buena red social de apoyo, un locus de control interno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso por cómo diseñé los factores psicosociales de la empresa. Los factores psicosociales, el puesto de trabajo, debe ser diseñado. No debemos arrancar con todo y luego empezar a encontrar los problemas y entonces ver que tenemos una sobrecarga, a ver qué hacemos. Y tenemos un bajo contenido, pues a ver qué hacemos. Y unas malas relaciones interpersonales. Y entonces vamos como resolviendo problema por problema. No, hagamos un diseño integral del puesto, del sistema de producción, de las formas de relaciones, ¿sí? Y con eso vamos a tener, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Es como cuando veo que quieren atender lo del liderazgo. Y entonces tenemos problemas de liderazgo. A ver, ¿qué tipo de liderazgo les vamos a enseñar a los... No, ¿cuál es el liderazgo de tu empresa? Tu empresa tiene una serie de valores, tiene una serie de situaciones, etc. En todo eso, ¿cómo deberían de ser los líderes? Ah, pues deberían ser líderes que le permitan al trabajador hablar, que den un ambiente de seguridad, que no tengan un ambiente de miedo de si me equivoco me van a correr, etcétera, etcétera. Ok, si ya tienes ese patrón, ahora eso conviértelo en un estilo de liderazgo y dáselo a toda la empresa. Y entonces si yo soy la empresa Patito, pues ahora tendremos el modelo de liderazgo Patito. Sí. Y ese es el que vamos a usar. Es diseñar antes de que vengan los problemas, antes de que aparezcan las psicopatologías, antes de que se deteriore la salud mental positiva, diseñar todo eso para poderlo trabajar. Y bueno, obviamente también porque uno llega como asesor, que es lo que más trabajo, pues claro, llego a empresas que ya fueron diseñadas, que ya tienen los problemas y que ahora hay que... Sí, pero tratemos de ayudarlos a rehacer esos problemas, a corregir esos problemas de manera integral, ¿sí? No pedacito por pedacito, cachito por cachito, que no acaba solucionando muy bien los problemas. Y entonces aquí tenemos ya un modelo de lo que sería la salud mental positiva, muy diferente a lo que conocemos como psicología positiva, ¿sí? La psicología positiva aquí se podría utilizar un poco como un complemento, ¿sí? Pero si una intervención de ustedes va solo sobre el individuo y no va sobre las condiciones de la organización, no va a ser muy útil. Básicamente, entonces, la idea es que cuando uno va a hacer una intervención, no se interviene solo sobre el individuo, ni solo sobre la organización. Hay que intervenir en los dos lados. Aquí los métodos de psicología positiva pueden ser utilizados con bastante éxito para intervenir en el individuo, pero tienen siempre que complementarse con una intervención en la organización también. Mi ejemplo para estas cosas en las conferencias es el caso de un niño que tiene lombrices en el estómago, ¿sí? Va al médico, el médico le da el albendazol, la medicina que normalmente utilizan, se le salen todas las lombrices y entonces el médico dice, perfecto, usted ya está curado, ahora ya puede irse, regrese a su casa, donde no hay agua potable, donde no hay drenaje, donde no hay pavimento. ¿Cuánto tardan las lombrices en volver? Exactamente, en ocasiones los psicólogos hacemos lo mismo. Y entonces puede que nos digan que en la empresa hay un problema de relaciones interpersonales. Y yo propongo hacer un taller de relaciones interpersonales, muy bueno, muy bonito. No lo hacemos en un salón feo, ¿no? Nos vamos a un hotel donde se pone un salón muy bonito, muy cómodo, hasta elegante. Ahí los trabajadores todos nos apapachamos, nos queremos mucho, nos abrazamos y decimos, listo, el problema de relaciones interpersonales ha quedado resuelto. Ahora regresen a su empresa, donde todo es competitividad uno contra el otro,
donde si tú no haces, regañan al de al lado, donde el líder se la pasa cuestionando, criticando, insultando. ¿Cuánto tardan en volver a aparecer las relaciones interpersonales malas? La intervención tiene que ser tanto en los sistemas organizacionales, mejorar ese patrón de lo que está ocurriendo ahí, como en el individuo. No me importa para qué tipo de problema. Si ustedes lo que quieren es disminuir estrés, si lo que quieren es desarrollar el bienestar del trabajador, si lo que quieren es desarrollar la autoestima, etcétera. Si no actuamos a nivel organizacional y a nivel individual o grupal, las intervenciones siempre se van a quedar a medias. Entonces, en nuestro modelo siempre hemos implicado mucho eso. Sí, tenemos la salud mental positiva, pero que depende de la cuestión organizacional también. Sí, nadie somos inmunes a ellos. Sí, sí, yo sé que no, es que a mí no me va a hacer el daño que nos. Sí, a lo mejor yo tengo una capacidad individual muy fuerte, etcétera, etcétera, sí, pero no soy inmune totalmente. Y si lo soy, pues he de ser un garbanzo de a libra, una cosa muy extraña. La gran mayoría de los trabajadores no somos inmunes a lo que pasa en la organización. Y entonces el modelo tiene que ser junto, híbrido, tanto el individuo como la organización misma. Y por eso es salud mental positiva organizacional. Wow, que muy interesante y muy potente el modelo, doctor. Definitivamente le felicito. Es un modelo, una mirada amplia para poder trabajar, comprender e intervenir, sobre todo en las organizaciones. Y esto de pronto nos lleva a la siguiente pregunta de su experiencia en este modelo. De pronto, ¿cuáles son o qué estrategias considera usted de la salud mental positiva? ¿Considera que son las más efectivas para trabajar en las personas o en las organizaciones? Mira, yo creo que muchas de las técnicas que se han usado durante muchos años y otras que se están empezando a usar ahora son bastante eficaces. Todo aquello que hace tiempo se llegó a llamar técnicas psicoeducativas, porque eran talleres, pero que estaban a caballo con, de un lado, lo educativo, el aprender cosas, y del otro lado, las técnicas psicológicas, ¿sí? Yo puedo hacer un taller psicoeducativo, no sé, de afrontamiento del estrés. Y claro, necesito algunos elementos educativos, como explicarles a las personas qué es el estrés, cómo funciona, cómo se mueve nuestro organismo, etcétera. Pero también necesito ejercicios más de tipo clínico o parecido a lo clínico. No es psicología clínica. No, por eso digo que es así como a caballo entre las dos cosas. Esos modelos psicoeducativos a niveles de talleres son muy buenos siempre y cuando vengan de la mano con una intervención también organizacional, ¿sí? Porque también en las organizaciones uno tiene que enfrentar muchas cosas. Y muchas veces dependemos muchísimo de la creatividad, ¿sí? Porque cuando nosotros nos encontramos con que uno de los problemas en la empresa puede ser la sobrecarga de trabajo y se lo dices al patrón, el patrón casi en automático contesta, no voy a contratar más gente. No, a ver, espérame, si la sobrecarga de trabajo no solo se da por falta de gente, se puede dar por una mala organización, puede solucionarse con una reingeniería de procesos, puede solucionarse con alguna adquisición de una tecnología nueva. O sea, hay muchas cosas, pero se necesita que haya esa creatividad para encontrar las soluciones nuevas a problemas muy viejos. Sí. Entonces no podemos quedarnos con las soluciones de siempre. Sí, decía, creo que se lo achacan a Einstein, que el ser tonto es seguir haciendo lo mismo y esperar que aparezcan efectos diferentes. No, tenemos que hacer cosas nuevas. Y obviamente los psicólogos, que somos consultores en las empresas, etcétera, pues no somos los sabios de todo. Entonces, parte del trabajo de nosotros es lograr que ellos mismos busquen esas cuestiones originales, ellos mismos se encuentren. Si yo estoy en no sé, en el departamento de empacado y tienen ahí una serie de problemas, es más fácil que un
una reingeniería de procesos la dirijan ellos, ¿sí? A que yo trate de hacer una reingeniería de procesos en un departamento del cual no conozco nada. Pero conozco el proceso y les puedo guiar el proceso, ¿sí? Pero para ello necesito también la salud mental de esos propios trabajadores. Necesito que ellos sepan trabajar en grupo, que ellos tengan creatividad, ¿sí? Que ellos tengan una buena red social de apoyo entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que he hecho es andar estos indicadores para tratar de hacer las intervenciones, pero siempre, siempre, siempre en los dos planos, el organizacional y el individual grupal. Bien, doctor. Sí, muy potente la perspectiva, la narrativa que nos cuenta y la forma de intervenir en estas situaciones y sobre todo las estrategias. Y como entrando de pronto en este cierre de esta conversación que estamos teniendo, desde su experiencia, ¿no? ¿Qué habilidades, competencias, técnicas o laborales, blandas, considera que debe desarrollar o tener un psicólogo o psicóloga cuando va a trabajar esta intervención de salud mental positiva? A ver, la lista sería muy larga, pero mencionar, mencionar algunas que pueden ser muy importantes. Capacidad de escucha, eso es muy importante. Tenemos que saber escuchar tanto a los trabajadores como a los patrones, como a los supervisores, etcétera. Pero una escucha real, ¿sí? Los psicólogos creo que sabemos bien cuando hacemos como que escuchamos y cuando estamos realmente escuchando. Eso sería una cosa muy importante. Muy importante sería también lo que se le puede llamar una atención latente. Podemos estar hablando de un tema específico, ¿sí? Pero al mismo tiempo uno está prestando atención a todo el contexto en el que se está dando eso, ¿sí? En una empresa me pueden estar narrando un caso de una violencia de algún trabajador que fue violentado, pero en esa narración va a haber muchas otras cosas que uno tiene que estar también prestándole atención y que no son el centro del discurso, pero son igualmente relevantes, ¿sí? Eh, Me llama mucho la atención, me ha tocado, por desgracia, varias veces acudir a empresas cuando ha habido un caso de suicidio en la empresa. Y cuando les pides que te narren, la primera narración siempre es que no había manera de saberlo, ¿sí? Pues él llegó normal, no sé qué, se lanzó desde tal barandilla, etcétera, etcétera. Pero cuando la conversación sigue o empieza a abrirse otras cosas, bueno, sí, se le veía un poco más apático. Ya como que en las juntas no participaba tanto. Bueno, a veces, y empiezas a darte cuenta que una cantidad de indicadores previos, sí, que te podían haber dicho aquí hay una ideación suicida, pero clara, y que no se tomaron en cuenta, sí. Y entonces tú empiezas a ver toda la dificultad. Ok, es que aquí, y es muy natural, ¿no? Si mi carro empieza a hacer ruidos, yo no le presto atención porque no sé qué son esos ruidos. Yo no soy mecánico. Y el día que llega el mecánico me pone una regañada porque no le presté atención. Pero así, los trabajadores no tienen por qué reconocer lo que puede ser señales de una ideación suicida, pero sí podemos capacitarlos para que lo reconozcan. Sí podemos tener un sistema donde enviar un sospechoso, sí, sin que sea una realidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad de estar prestando atención no solo a lo que centralmente me están hablando, sino a todo lo que está pasando un poquito en el contexto, creo que también es una cuestión importante. Luego, tener los conocimientos se asume que todo psicólogo tiene, tener conocimientos de cómo hacer una buena entrevista, ¿sí? Tener conocimientos de cómo organizar un taller adecuadamente, de hacer entrevistas dirigidas o abiertas y no dirigidas, o sea, una serie de habilidades que asumimos que todo psicólogo tiene, luego nos llevamos sorpresas. Este, entonces creo que no se requiere, y obviamente, que ahí sí, en la mayoría de las escuelas no nos lo dan, sí, tener conocimiento de salud ocupacional en general y específicamente de
psicosociología del trabajo, sí. Esos conocimientos que yo todavía hace 3 años me llegaban los estudiantes que me enviaban de una universidad a hacer algunas prácticas y cuando veía la palabra burnout me preguntaban qué demonios era eso. Sí, te habían pasado por toda la escuela de psicología y habían salido de ahí sin haber oído la palabra nunca. Sí, ya hoy pasa un poco menos con esa palabra, pero pasa con otras cosas. Este, entonces, no tenemos la formación normalmente. La escuela de psicología en general, a lo mejor hay alguna excepción que yo no conozco, pero en general las escuelas de psicología no nos dan la formación necesaria para esto y la tenemos que adquirir después, ya sea en una maestría, en un doctorado, en un diplomado, por lo menos, y en la experiencia. Pero la experiencia, el problema es que ahí se aprende echando a perder, entonces, es mejor adquirir los conocimientos en las otras áreas. Sí, muy fructífera la experiencia, aprender de su persona, estimado doctor Manuel. Sé que la experiencia, el know-how que usted tiene es muy amplia. Gracias por compartirnos esta pequeña pepita de oro de este tema, de esta mirada ¿no? Del tema de la salud mental positiva y el efecto para poder aplicar, aprender e intervenir en las organizaciones. Espero que no sea la primera vez para poder tal vez conectar, coincidir en estos espacios de aprendizaje. Particularmente me voy muy agradecido, muy contento de haber conocido estas ideas, estos lineamientos que usted está desarrollando allá en el país de México en sus diversas rubros de negocio. Le agradezco mucho por su espacio, su tiempo y por esta entrevista. Con mucho gusto. Y para el que tenga más ganas de seguir leyendo del tema, te voy a enviar por ahí un libro. Está publicado allá en la Universidad de Cali, Colombia. Para que a quien te lo pida, simplemente nada más a quien te lo pida, se lo puedas reenviar. Es un libro Sí, sobre eugenesia laboral. genial. De hecho, en la descripción de estos episodios, tanto en Spotify como en YouTube, vamos a anexar el link. De hecho, voy a subir a un Drive el libro que usted me va a compartir. Lo voy a anexar ahí para que las personas puedan ir directamente desde esa descripción al enlace donde se encuentra el libro. Pero igual te dejo también el drive de nuestra organización de Pienso en Latinoamérica. Pienso en Latinoamérica tiene una revista dedicada a salud ocupacional, a la cual les invitamos a tus auditorio que nos envíen también artículos y a que la lean. Uh-huh. Es una revista que conserva la situación de ser gratis. Es gratis para el que la lee y es gratis para el que quiera publicar. Eh, Oh, genial. tiene revisión de pares, etcétera. No se publica cualquier cosa, pero lo que Claro. se publica va a ser gratis, no por pagar. Y tenemos también un editorial. Entonces, si se meten a nuestra página, que es así, te la voy a enviar, pueden bajar libros también. Ahí, Uh-huh. igual, si el libro lo quieren descargar en PDF, es gratis y sin datos. No nos tienen que dar el nombre, la dirección, el teléfono, la copia de la factura del refrigerador, no, nada. Simplemente se meten y lo bajan. Ya en algunas ocasiones en congresos así los llevamos en papel y ahí sí se venden, porque pues el de la imprenta sí quiere cobrar. Pero de nuestra parte, si ustedes los quieren descargar en PDF y leerlo en la máquina, o si lo quieren imprimir, si ustedes pagan el papel y la tinta, no hay ningún problema. El libro es gratis. Todo de Perfecto. salud emocional, no publicamos de ningún otro tema. Sí, de hecho ahí vamos a anexar esos links, toda la información que nos está brindando el doctor, para que las personas, las audiencias puedan llegar, ¿no? A poder conocer, poder tener al alcance de esto. De hecho, esa es también la finalidad del podcast, ¿no? Hacerlas, digamos, llegar a otras personas a través de estos medios digitales para que puedan aprender, para que puedan cuestionar, para que puedan seguir aportando y sobre todo aprendiendo. Pues muchísimas gracias, Jair. A usted, mi estimado, nos estamos viendo. Muchas gracias. Saludos a todos.